El futuro de Messi se encuentra cada vez más lejos de Francia. El fichaje más caro en la historia del fútbol hoy vive relegado de los reflectores y el proyecto que alguna vez le fue prometido le ha sido arrebatado a punta de talento por Kylian Mbappé, quien temporada tras temporada también se rumorea su huida de la capital francesa. La destrucción del tridente de ataque más prometedor del fútbol actual aparenta ser inminente, y cuando este llegue a su fin, el saldo que habrá dejado será de 2 ligas francesas y una Supercopa de Francia, si es que llegan a ganar la liga esta temporada. Es decir, 3 títulos de 7 posibles. Y si bien no parece ser un resultado tan negativo, se convierte en tal cuando dimensionas la inversión que realizó el club, los nombres que llegaron y a la liga a la cual llegaron, y cuáles eran los verdaderos objetivos del Paris Saint-Germain. Resumido, si fueron una verga los resultados. Pero no se confundan. La responsabilidad no es solo de los 3 talentos de arriba. La ineficacia del equipo es algo que el club francés ha arrastrado hace más de una década. Y es que el Paris Saint-Germain parece ser un equipo de fútbol que nunca entendió el fútbol y creó un proyecto basado únicamente en el dinero que inevitablemente fracasó. Por eso, hoy repasaremos los 12 años del gran experimento fallido de un club que obvió una cantidad importante de procesos e intentó convertirse en un gigante europeo a punta de billetes. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Experimento PSG, el arte de fallar teniéndolo todo. Antes de la irrupción catarí en el fútbol francés, el Paris Saint-Germain solía ser un equipo acostumbrado a deambular por la mitad de la tabla de la primera división de fútbol de Francia. De hecho, hasta antes de la millonaria compra por parte de Qatar, el PSG era un equipo que contaba con 2 títulos de liga y su última aproximación al campeonato había sido en el 2003, cuando se ubicó segundo por detrás del Olympique de Lyon. Para el París, alcanzar al entonces equipo más liguero de Francia, el Saint-Étienne, era un sueño casi inconquistable que tomaría décadas en hacer real. Las temporadas del nuevo siglo posicionaban al equipo parisino más cerca de la intrascendencia deportiva que de alcanzar el título nacional. Sus años de gloria habían terminado con la llegada del nuevo milenio y contentaban a la ciudad parisina con Copas de Francia. A nivel continental, el PSG era un club de poco renombre y menos prestigio, que se escuchaba ocasionalmente en competencias europeas de los 90. En su país, el club no era ni remotamente el equipo más grande. No obstante, la vida había jugado en favor de los rojiazules, pues habían conseguido ser un club con muchísimo apoyo popular gracias a ser uno de los poquísimos equipos de la capital francesa que había logrado mantenerse en la primera división del fútbol galo. De hecho, han sido tan pocos los equipos parisinos que si tenemos que determinar cuál es el derbi de París, un clásico exclusivamente de equipos capitalinos, tendríamos que enfrentar al PSG con, no sé, el Red Star París, un equipo de la tercera división que seguramente solo lo conoce Maldini y mi bisabuelo que tuvo una novia francesa en el 28. También existe el París FC en la segunda, pero no cuenta porque fue el mismo PSG en algún punto de su historia. Y no puedes hacer un clásico contra tu yo del pasado. En fin, retomo. Ante la falta de equipos que representen a la ciudad con mayor densidad poblacional en Francia, el PSG se convirtió en uno de los clubes más populares de su nación. Sin embargo, la popularidad por sí sola no te hace ganar nada. Y eso lo sabía perfectamente Nicolas Sarkozy, presidente de Francia en el 2010 y parisino de nacimiento que cambió el rumbo del club y probablemente del fútbol para siempre. El 23 de noviembre del 2010, el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de Francia, recibió la visita del entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, y el actual emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a solo 9 días de la votación por la sede del Mundial 2022. El almuerzo entre los tres dio como resultado, gracias a los votos en bloque de la UEFA, que el Campeonato del Mundo 2022 tenga lugar en Qatar. Curiosamente, tras la elección, los lazos del país árabe con Francia se estrecharon, realizando inversiones millonarias en territorio francés como la compra de 24 aviones caza, el incremento en los derechos de retransmisión de la Ligue 1 por parte de beIN Sports, canal de televisión de propiedad catarí, y la que fue la inversión más rimbombante por la repercusión que acarreó la compra del equipo de la capital, el Paris Saint-Germain, por parte del Fondo de Inversión Catarí, el CASI, división de la Kia. La explicación de estos fondos árabes y cómo crean clubes-estados alrededor del planeta está en el video sobre los partidos prohibidos en Europa, por si quieren saber. Los del Golfo Pérsico, por medio de su fondo de inversión, compraron al club francés en un 70% en el 2011, con el objetivo de convertirlo en un equipo competitivo, tanto a nivel nacional como internacional. Y así, lo que antes parecía una fantasía sacada de la mente de Sarkozy, hoy
es una realidad. Los parisinos, desde su caída en manos árabes, han campeonado 8 ligas de 11 posibles, cuadruplicando así los campeonatos nacionales con los que ya contaban en toda su historia. En solo 11 años de intervención catarí, el PSG se ha convertido en el club más grande de Francia a punta de petrodólares. En lo deportivo, igualaron al Saint-Étienne como el equipo con más ligas ganadas y es cuestión de tiempo para superarlo. Se volvieron parte del Clásico de Francia y actualmente son el club más ganador de todos los tiempos del fútbol galo. En materia de producto, se convirtieron en una marca hiper rentable, transformando la percepción que se tenía de un club de relleno en el deporte rey francés a el equipo más grande y lujoso de Francia, el único equipo de fútbol en el mundo que ha sido vestido por Jordan y el cual congrega celebridades en los palcos de su estadio, el Parque de los Príncipes. Sin embargo, como si de una tragicomedia se tratase, al PSG le falta algo para sentirse completo. Y es que, a pesar de todo el poder adquisitivo que puede poseer, existe una competencia que le quita el sueño por las noches y la cual, con todo el dinero del mundo, no puede tener. Desde que el club de la capital se convirtió en el Qatar Saint-Germain, el equipo parisino ha hecho de la Champions League su más grande anhelo. Y para conseguirla, los dueños del club, junto al presidente que designaron, Nasser Al-Khelaifi, han creado un proyecto deportivo basado en cuánto dinero pueden permitirse gastar. Año tras año han invertido exorbitantes cantidades de dinero fichando a jugadores de élite, entre comillas, imaginando que sería más que suficiente para alzarse con el trofeo. Sin embargo, los años y el fútbol le han ofrecido el mismo resultado desde su llegada: el fracaso en Champions. La inyección de dinero que significó la llegada de los árabes al fútbol europeo permitió que el PSG comience su búsqueda por alcanzar la orejona. Con sus nuevos recursos, inició un proyecto basado en fichar a lo mejor de lo mejor. En el 2010, año previo a la llegada árabe, el equipo capitalino se ubicó número 85 entre los clubes que más habían gastado en fichajes, por detrás de clubes sudamericanos como Boca Juniors, Corinthians e incluso equipos franceses como el Stade Rennes. El PSG había desembolsado 9 millones de euros en contrataciones. Al año siguiente, luego de la venta, los parisinos se convirtieron inadvertidamente en el club que más gastos afrontó en fichajes en todo el planeta. En la primera temporada del KSG, la 2011-2012, los cataricinos gastaron 106 millones de euros en la contratación de jugadores como Thiago Motta, Diego Lugano, Salvatore Sirigu, Sissoko, Matuidi, Kevin Gameiro y Javier Pastore, siendo este último el más costoso con un valor de 42 millones de euros. Y quien fue a su presentación interno y nos regaló un buen meme de 7 a 5 chamba en la oficina y de 6 a 8 para el fútbol. Los resultados en materia deportiva de aquella temporada fueron 0 títulos. Lo máximo que alcanzaron fue el puesto número 2 de la Liga Francesa, que les sirvió para clasificarse a la Champions después de 8 años de larga ausencia. En la temporada siguiente, Qatar Sports Investments se hizo con el 100% del club francés, lo que le dio el control absoluto sobre el equipo de París. El plan seguía siendo el mismo: continuar mejorando el plantel, esta vez para afrontar su primera Champions League desde la llegada de Qatar. En el nuevo periodo, el PSG volvió a ser el equipo que más gastó en fichajes en todo el planeta, gastando 147 millones en contrataciones como las de Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Thiago Silva, la más cara de todas, costando 42 millones, Marco Verratti, el único sub-20 que le respondió bien al equipo, y finalmente David Beckham con 37 años. Sí, pero calma, estos tipos no son tan estúpidos como para pagar millones por un jugador de 37 años. Beckham llegó gratis y por 5 meses, con un sueldo mensual de 2.800 euros. Y ustedes dirán, ¿por qué tan bajo? Pobre Beckham, no le alcanzará ni para comer. Tranquilos, le pagaron 175 millones por promover el turismo en Qatar durante el Mundial 2022. Y ya está, ahí cobró su sueldo porque favor con favor se paga. El desempeño en Champions de aquella temporada fue llegar hasta cuartos de final, cuando el club rojiazul cayó ante el Barcelona. Así, el PSG volvió a invertir cerca de 150 millones por nada. Bueno, sí, ganó su tercera liga francesa, pero convengamos que los esfuerzos cataríes estaban enfocados en la Champions. En la temporada 2013-2014, el PSG salvó el papelón gracias a que el Madrid gastó 100 millones de euros solo en Gareth Bale, pues el equipo volvió a ser eliminado en cuartos ante el Chelsea luego de gastar 133 millones de euros en fichar a Cavani, Marquinhos, Lucas Digne, Caballé, entre otros. Este año se posicionaron como el tercer equipo que más gastó en fichajes y abandonó el primer puesto luego de 2 años consecutivos, aunque realmente el gasto no se redujo demasiado, simplemente otros equipos gastaron más. Luego de haber invertido casi 310 millones de euros en 3 años sin haber logrado el objetivo de siquiera superar los cuartos en la Champions League, parece que las personas que manejan el club por fin notaron que la clave no estaba en cuánto dinero se invertía, sino en qué se invertía.
El equipo nunca destacó por su despliegue táctico en la cancha. El nivel individual de sus jugadores alcanzaba y sobraba para su liga interna y hasta determinado nivel en Champions. Pero cuando la exigencia se incrementaba en la competencia europea, el equipo no encontraba respuestas desde su funcionamiento colectivo. Para convertirse en un equipo con mejor balance, decidieron mejorar la defensa, crear competencia para los zagueros y que de esta forma incrementase su nivel. El problema es que estos tipos ven el fútbol de espaldas. Y pagaron 50 millones por David Luiz. Este año fue el primero en no superar las 8 cifras y solo gastaron cerca de 53 millones de euros. Sí, básicamente casi todo en el fichaje del brasileño al que Suárez le arruinó la carrera. La mesura en el gasto solo le duró al PSG una temporada. Para el periodo 15-16 retornó al acostumbrado gasto de las 9 cifras. Esto lo ubicó en el puesto número 7 entre los equipos que más invirtieron en el mundo. Con un desembolso aproximado de 116 millones en fichajes, se hicieron con los servicios de Ángel Di María, Kurzawa, Aurier, Trapp, entre otros. El resultado en la competencia que más ambicionaban poseer volvió a ser el mismo: eliminados en cuartos de final por el Manchester City, el otro club estado naciente en Europa que en esa temporada había sido el equipo que más dinero gastó en fichajes. La temporada 2016-2017 parecía ser un nuevo comenzar para el PSG, con medidas como la contratación de Unai Emery como director técnico, quien venía de ser tricampeón con el Sevilla en la Europa League, y fichajes con edades más cercanas a los 20 que a los 30. El PSG empezaba a crear un proyecto deportivo sostenible en el tiempo y que sobre todo regalaba esbozos de una planificación seria. Se destinó 134 millones de euros en fichajes como Julian Draxler y Jesse Rodríguez, ambos de 23 años, y asimismo se contrató a Gonzalo Guedes y Giovanni Lo Celso, ambos de 20. La mezcla de estos jugadores con los de experiencia que ya contaba el plantel era más que suficiente para empezar a trabajar y lograr el objetivo a un mediano plazo. Sin embargo, la temporada pegó un volantazo en los planes del París que los hizo abandonar todo por lo que se estaba empezando a trabajar. Luego de ganar 4-0 en Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League, con una exhibición de fútbol por parte de Ángel Di María, la clasificación de los parisinos a la siguiente etapa estaba asegurada. El Barcelona, a pesar de contar con la MSN, atravesaba un momento deslucido en su generación de juego. Las incorporaciones en el medio campo no le respondieron nunca y el Barça era un equipo desbalanceado que dependía únicamente de lo que podían entregar las 3 leyendas de arriba. Salvo catástrofe, el PSG jugaría nuevamente cuartos de final y superaría por fin a aquellos que los habían dejado fuera de la competencia en 2 ediciones anteriores. El partido de vuelta llegó y con él la catástrofe. El Barcelona ganó 6-1 con uno de los mejores partidos de fútbol que Neymar Jr. ha jugado en su vida. El PSG vivió en carne propia lo que un crack era capaz de hacerle a sus millones e inició su obsesión. Los parisinos, quienes perdieron a su vez la liga en esa misma temporada ante el Mónaco, cegados por la inmediatez, renunciaron a cualquier ápice de trabajo a mediano o largo plazo y decidieron no solo romper el mercado realizando el fichaje más caro en la historia del fútbol, sino también romper el proyecto que se intentó construir para dar paso a otro. Básicamente, entregar el club a un jugador. La temporada 17-18 marcó un antes y un después en el Club de París. Luego de perder ante el Barcelona, el PSG se dispuso a devolver el daño causado en el terreno de juego a como dé lugar. Es así que gastaron cerca de 220 millones de euros en quitarles a Neymar, lo que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Convencerlo de abandonar el club catalán no fue difícil. La llave de Champions en la que había brillado el brasileño fue señalada por la prensa como la gran hazaña culé, y evidentemente los reflectores se posaron en Lionel Messi. O sea, no le dedicaron una portada a Neymar. Se creó un aura en el mundo del fútbol de que no importara lo que hiciera Neymar en Barcelona, en ese lugar solo tendrían mimos para Lionel. Esa es la versión endulzada de la historia. Lo cierto es que en el país de los que no se bañan, el tipo iba a respirar en euros. Pero sigamos, que es la versión que me gusta creer. Por lo que el PSG se aprovechó del descontento del brasileño y le ofreció que su nuevo proyecto gire en torno a él. Entregaron el club en bandeja de plata para que Neymar lidere a los franceses rumbo a la gloria, inmortalice su nombre en el Club de París y acceda al Balón de Oro que tanto se le resistía en aquellos años. París adoraba a Neymar y Neymar no le hacía feo
a ser el centro de París. Sus números fueron más que aceptables en su primera temporada. De hecho, en materia numérica no volvió a tener una etapa tan buena en el PSG como su primer año. Lastimosamente, una lesión lo alejó del partido de vuelta contra el Madrid en octavos y el PSG volvió a la tónica de siempre. Ya, dejemos esta temporada que destruyó en segundos mi corazón. Recuérdame, hoy me tengo. Para la temporada 2018-2019 los planes volvieron a cambiar. Se abandonó el proyecto anterior con Unai Emery y llegó para dirigir esta nueva etapa del París Thomas Tuchel. Procedente del Mónaco, el francés Kylian Mbappé firmó por 180 millones de euros. Ya había estado a préstamo en el club la temporada anterior, pero en este periodo su compra se hizo oficial. A su vez, llegaron nuevos jugadores como Leandro Paredes, Gianluigi Buffon y Thilo Kehrer. El potencial que desde ya se veía en Mbappé hizo que el club parisino se deslumbre por la joven promesa francesa. Había sido campeón del mundo con su selección solo un mes antes de iniciar la nueva temporada, por lo que era el jugador sensación en Francia. El PSG comenzó a coquetear con la idea de hacer de Mbappé su jugador bandera y reiniciar aquella planificación que se había construido con Neymar como base, pero esta vez de la mano de la joven promesa de su país. La temporada arrancó. El PSG invirtió 262 millones en fichajes para esta temporada, con jugadores de gran nivel en todas sus líneas. Con Tuchel al mando del equipo y Mbappé llegando de ser campeón del mundo, parecía ser esta la temporada del París. Sin embargo, los octavos de final llegaron. Neymar volvió a lesionarse y estuvo ausente en ambos partidos de la llave, por lo que Mbappé y Di María fueron los llamados a cargar con el equipo ante el Manchester United. Lamentablemente, para los intereses de los rojiazules, errores individuales en la línea defensiva y Buffon dejaron fuera a los parisinos. La Champions que se interrumpió por el bicho fue aquella en la que el PSG estuvo más cerca de alcanzar su tan preciada primera orejona. Curiosamente, esta fue una de las temporadas en las que menos dinero despilfarró, invirtiendo un aproximado de 95 millones de euros. El PSG llegó a la final luego de superar 3-0 al Madrid en fase de grupos, eliminar al Dortmund en octavos, ganarle al Atalanta en cuartos y al Leipzig en semis, estos dos últimos compromisos en una modalidad de partidos únicos, exclusiva de esta temporada gracias a las medidas adoptadas por el CONMEBOL. Y sí, los rivales del PSG en etapa de eliminación fueron equipos más accesibles a comparación de otras temporadas, salvo el Atalanta que los complicó más de la cuenta. Este París fue uno de los más enchufados que se ha visto a lo largo de los años y eso es decir mucho. La final de esta Champions era distinta. No había gente en las tribunas y se vivía una sensación extraña en general ante la incertidumbre que trajo consigo la pandemia. El París tenía enfrente a una máquina de hacer goles, una de las mejores versiones del Bayern Múnich en la historia, al menos en Champions, porque esa temporada en la Bundesliga tuvieron algunos tropiezos que se pagó con la salida de Kovac a la mitad del proceso. Pero, en fin, sigamos. Los alemanes venían de derrotar 7-2 al Tottenham en fase de grupos, al Chelsea por un global de 7-1 en octavos, 8-2 al Barcelona en cuartos por partido único y 3-0 al Olympique de Lyon en semis, también por partido único. La sensación era que el Bayern de Hansi Flick era una maquinaria que aplastaba al rival que se le pusiese enfrente. Con movimientos mecanizados en todas sus líneas, se presentaba en la final una de las mejores versiones del equipo alemán. Mientras tanto, y como todos los años, el PSG era visto con cautela y se creía un equipo que podía dar el golpe por sus estrellas de arriba. Finalmente, en esta ocasión, la lógica triunfó en el fútbol. Y a pesar de que fue un partido muy igualado y el PSG fue el rival que más exigió al Bayern en esta Champions, los alemanes vencieron 1-0 con gol de nada más y nada menos que Kingsley Coman, un canterano del PSG. Tuchel, pese a haber llevado a su primera final de Champions al equipo parisino, es destituido como técnico del club a mitad de la nueva temporada. Pochettino era el encargado de construir un equipo con las grandes figuras que tenía el plantel. Los parisinos no gastaron en demasía en este periodo 2021 y desembolsaron 50 millones por Mauro Icardi y poco más. En la Champions logró vencer finalmente al Barcelona en octavos y desquitarse por la final anterior contra el Bayern Múnich en cuartos. Sus delanteros Mbappé, Neymar y Di María vivían un gran momento futbolístico. Cuando llegaron las semifinales, se volvieron a ver las caras con el club de los Emiratos Árabes luego de 5 años. En el duelo de quién tenía la billetera más grande y qué país lavaba mejor su imagen por medio del fútbol, triunfó el equipo inglés, quien además de dinero llegaba con un proyecto deportivo que constaba con 5 años de trabajo sobre la espalda, que es una manera elegante de decir que los hicieron pija. Sí, el Manchester City clasificó a la final y dejó fuera a los franceses. Aquella Champions la perderían los celestes ante el Chelsea, club dirigido por el hombre que despidió el conjunto parisino a mediados de la temporada, Thomas Tuchel.
La nueva temporada significaba los 10 años desde la llegada del fondo catarí al Paris Saint-Germain. Durante ese lapso de tiempo se había desembolsado cerca de 1.300 millones de euros en fichajes, y el total de Champions Leagues conseguidas seguía siendo la misma desde la fundación del club, es decir, 0, un zafarrancho. El PSG ya no sabía a quién tenía que fichar para ganar de una vez por todas la competencia de clubes europeos más importante del fútbol. Se habían acercado más de lo usual las 2 últimas temporadas, con su participación en finales y semifinales, pero aún no podía gozar de la gloria de levantar una orejona. Contaban con el mejor delantero joven del planeta y el atacante brasileño más talentoso de los últimos 10 años. ¿Qué otro jugador podía fichar para ganar la Champions League? Los tipos estaban dispuestos a sacrificar a un descendiente para conseguirla. Total, tenían varios. A unos kilómetros de distancia, en un país no tan lejano de Francia, el mejor jugador de todos los tiempos se despedía del club que lo vio convertirse en leyenda. Por lo que, sin pensarlo, fueron a por él. El mejor futbolista de todos, y no tenían que gastar ni un céntimo porque llegaba como agente libre. Y de Yapa, uno de los defensores más determinantes del nuevo siglo. Gratis también. La vida parecía sonreírle al PSG. El Parque de los Príncipes era una fiesta. Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Ángel Di María y Marco Verratti jugando en un mismo equipo. El club estaba listo para ser una máquina de goles. Los nuevos galácticos de Francia seguro reinarían Europa y alcanzarían no solo una Champions, sino 2, 3 o hasta 4. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no. El resultado fue quedar eliminados en octavos de final de la Champions 2 temporadas consecutivas. Si bien ante el Madrid en el periodo 21-22 fueron superiores durante 160 minutos y errores individuales en los últimos 20 los dejaron fuera, lo cierto es que el equipo nunca funcionó como se esperaría que funcionara por los nombres con los que contaba. Es verdad que existieron excepciones en partidos muy puntuales en los que el PSG parecía un equipo imparable, pero nunca mantuvieron el nivel de manera constante, que es precisamente lo que exige el fútbol de élite. Cuando el tridente estaba completo y Neymar no estaba en la enfermería, era un equipo descompensado. Los 3 de arriba eran jugadores desacostumbrados a marcar, por lo que cuando no tenían la pelota se defendían con 7. El mediocampo pegó un bajón de nivel impresionante. Ramos llegó lesionado y se perdió casi toda la primera temporada, la 21-22. En conclusión, un desastre. El super equipo hasta la actualidad solo ha conseguido una Liga de Francia y una Supercopa francesa. Veremos si logran ganar la Liga 22-23 al menos. Las Copas de Francia eliminados en ambas. El experimento KSG cumplirá 12 temporadas en el siguiente periodo, y han sido más los tropiezos que los aciertos en cuanto al objetivo de conquistar la Champions League. La necesidad de resultados rápidos, producto de la expectativa que generan las millonarias inversiones, ha derivado en que cada que el club inicia un nuevo proyecto deportivo, este sea cambiado para la siguiente temporada si no se consigue el propósito principal. No existe respeto por los procesos, personajes externos al fútbol ejercen influencia en el equipo, y la exigencia de éxitos inmediatos producida por las exorbitantes cantidades de dinero en juego han llevado al conjunto capitalino a convertirse en un club difícil de manejar por parte de sus técnicos, lo que ha terminado reflejándose en el terreno de juego. Los DTs que llegan al club ven limitadas sus capacidades de gestión y distintas funciones en general, al ser los altos mandos del equipo los que mayor influencia tienen en el plantel, pues de hecho son ellos los que, basados en intereses muchas veces ajenos al deporte, arman el equipo a los entrenadores que desfilan en el banquillo parisino año tras año. Lo dijo Tuchel y le costó su puesto. El tipo declaró que llegó a sentirse más como un político o ministro de deporte que entrenador de fútbol en el PSG. Prácticamente las decisiones no pasaban por él, se convirtió en una figurita que decidía quién acompañaría en el campo a las estrellas por las que rompieron el mercado. El PSG a lo largo de los años jamás mostró el juego ni el nivel esperado por los nombres con los que contaba, y puede explicarse gracias a que el club ha cifrado su proyecto deportivo en las estrellas que fueron llegando a París y no en los tipos que tienen la capacidad de crear un equipo, en todos los sentidos que la palabra equipo implica. Es lo que diferencia a este proyecto del City, equipo que lo sacó de la competencia europea en 2 oportunidades y que su futura coronación parece inevitable. El City está encabezado por un líder, por el tipo que más sabe de fútbol en el club inglés, y sus jugadores no están por encima del club. En contraste con los franceses, por la banca del París han pasado nombres como Laurent Blanc, Christophe Galtier, que sacó campeón al Lille en la temporada 2021, ganándole al mismo PSG, Mauricio Pochettino, que hizo jugar al Tottenham y lo llevó a la primera final de Champions en su historia, Carlo Ancelotti, ganador de 4 Champions, Unai Emery, tricampeón de la Europa League con el Sevilla y campeón de la misma con el Villarreal, y por último, Thomas Tuchel, campeón de Champions con el Chelsea a los 6 meses siguientes de salir del PSG. Y ninguno de estos entrenadores logró explotar todo el potencial de juego que tenía el París por los apellidos con los que contaba en el plantel.
¿Por qué? Pretender dar una respuesta definitiva a estas interrogantes que nos regala el fútbol es ignorar el tema por completo. Desde aquí podemos revisar distintas acciones que se producen en el PSG e intentar darle un poco de forma. Yo identifiqué algunas. Por ejemplo, la poca relevancia que cobra un entrenador en un club como el rojiazul se ve reflejada en las performances del equipo dentro del terreno de juego. Esta puede ser una de las razones por las que el conjunto francés, cada que llega a instancias decisivas, regala el mismo relato año tras año. Tal equipo llega jugando bien, es un equipazo que se enfrenta contra el PSG, equipo que siempre complica por sus figuras. Y sí, hay excepciones, como la eliminación con el Madrid o la llave versus el United, partidos en los que para mí fueron superiores a su rival y quedaron fuera por errores individuales. Pero en general, el París nunca ha destacado por tener un super funcionamiento envidiable. Dudo mucho que algún día escuchemos decir a alguien que el PSG tuvo uno de los mejores equipos de fútbol en la historia, a pesar de haber invertido 1.000 millones de euros en 10 años. Y de nuevo, distíngase equipo de plantel. Por lo que el fracaso no solo pasa por no ganar la Champions, pasa porque el PSG, gastando esas monstruosas cantidades de dinero, nunca jugó bien. O al menos no como se esperaría que funcionara con esos nombres. Existe otro detalle que deja en evidencia a los tipos encargados de fichar en este club, y es que gastaron cerca de 113 millones solo en jugadores que bordeaban y superaban los 30 años. Eso sin contar a los treintañeros que llegaron libres al equipo, pero que igual costaron un sueldo importante, como Dani Alves, Messi, Ramos o Buffon. Bueno, Buffon encima llegó con 40. Y sí, evidentemente estos últimos nombres son redituables para el club en materia de ventas y publicidad por todo lo que generan. Pero si eres un equipo con pretensiones deportivas serias, no armas un conjunto con jugadores entregando sus últimas temporadas. Fichas de manera minuciosa jóvenes que sostengan al equipo durante años. Uno de los pocos aciertos de los árabes franceses fue el fichaje de un joven de 20 años proveniente del Pescara, Marco Verratti, quien hasta la actualidad se ha convertido en lo mejorcito que tuvo el club durante los años de fracaso en Champions. Y aún así, no se ha realizado un esfuerzo por mantenerse en ese sendero. Fichar jugadores por encima de los 30 solo denota el cortoplacismo que se vive en las instalaciones de París. Planean construir y lograr en un año lo que otros equipos llevan haciendo décadas. Además de técnicos atados de manos y fichajes al pedo, quizás los fracasos de París se puedan entender con otro factor que escapa de sus manos: la poca competencia que encuentran en su liga interna. El PSG es un equipo abocado a la Champions League. Todos en Francia saben que la misión del equipo de la capital es conquistar el trofeo europeo. Y cuando son eliminados a la mitad de la temporada del campeonato continental, la poca exigencia que les representa su liga interna termina creando un adormecimiento en el plantel. Recuerdo años en los que el PSG era campeón faltando hasta 10 fechas para finalizar el torneo. Esto inevitablemente se traduce en casi 2 meses y medio de nula exigencia. Es como, listo, nos eliminaron de la Champions, le sacamos 30 puntos al segundo de la liga, que empiecen las vacaciones. Es lógico pensar que esta situación puede afectar el rendimiento del club, sobre todo en sus primeros años como Qatar Saint-Germain, cuando la liga francesa estaba muy decantada para los parisinos. En años más actuales hay contados clubes que han logrado arrebatarles el título de liga, e incluso las proyecciones apuntan a que la Ligue 1 está incrementando su nivel, así que veremos qué sucede con el París. Los esfuerzos del equipo francés han estado tan enfocados en fichar estrellas y crear una supermarca que han menospreciado el hecho de crear una identidad como club. Desde su compra, el PSG aparenta jamás haber realizado un mínimo esfuerzo por crear una identidad, algo de lo que sus hinchas puedan sentirse orgullosos, un mero significado con el que poder relacionarlos con cosas que no sean solo dinero, lujo y congelamiento de pecho. Durante los 11 años de gestión árabe, ningún jugador de sus canteras ha logrado ganarse un puesto en el primer equipo. Hasta hace poco que usaron canteranos por necesidad. Kingsley Coman, jugador de las canteras del club, les anotó el gol que les hizo perder la final de Champions y lo gritó como si el tipo fuera del Marsella. Ya en la llave del 2023 recién se acordó que era del PSG. Actualmente todo indica a que pegarán un nuevo volantazo en el destino del club, quienes tras 12 años de fichajes cortoplacistas y eliminaciones en Champions, estarían priorizando trabajar en la identidad del equipo con Mbappé como estandarte. Mbappé, que por sus declaraciones muestra ser un tipo muy comprometido con su país y que se encuentra en la constante búsqueda de convertirse en un jugador representativo de Francia, alguien que trascienda en su nación. Aparentemente este sería el motivo por el que se le ha resistido tanto el fichaje al Madrid. A este sentir del joven jugador parece responder el nuevo camino que tomará la institución, que, según informaciones de Francia, y a raíz de la pérdida de Camavinga, maximizará sus esfuerzos por ser un equipo que albergue a las nacientes estrellas del fútbol francés, empezando así a construir un nuevo camino en cuanto a la representatividad del club se refiere. Los parisinos ya habían dado indicios de este accionar cuando, por pedido de Kylian, contrataron a Christophe Galtier, específicamente por ser el entrenador francés más destacado de la Ligue 1 en la temporada 2021. Ante este nuevo accionar del club, solo queda esperar por saber si el PSG algún día logrará levantar el tan preciado trofeo de la Champions League, y si su nuevo proyecto no terminará en un año cuando se obsesionen con algún otro jugador o el nuevo entrenador mire mala al Khelaifi. En fin, solo queda esperar que entiendan lo que un tipo pronunció hace más de 50 años sobre el fútbol: ningún jugador es tan bueno
como todos juntos. Acabo de citar a un madridista. Señores, procedo a bañarme. Buenas noches.